Trump y las raíces profundas de la crisis económica global que se está gestando. Esa es la propuesta que en esta semana les traigo. Soy Tito Olivo y esta es la Pepa en la geopolítica. Vamos a hablar de esa crisis económica que viene desde lejos, pero que con Trump se le ha echado más gasolina a ese fuego. Vamos a ver qué fue la crisis económica, qué fue la crisis de la deuda en los años 80 y cómo está afectando la crisis de la deuda a la economía global ahora en este momento que se está gestando una nueva crisis de deuda. También vamos a ver la política arancelaria que está llevando Trump, la política migratoria y todo esto, cómo afecta la economía global y cómo va gestando una crisis de característica totalizante. Esta es la Pepa en la geopolítica. Esperamos que ustedes se registren, le den a la campanita para seguir recibiendo nuestra propuesta y si esta es de su agrado, pues usted la comparte o lo comparte con todas sus redes de relacionados y amigos. Soy Tito Olivo, como le decía, y vamos a analizar a profundidad esta situación que está viviendo el mundo en el día de hoy. Hablábamos de la crisis de la deuda y qué puede traer esa crisis de la deuda. Todos saben que a finales de la década de los 70, a principio de la década de los 80, pues el mundo vivió una crisis de la deuda que vino por el choque petrolero que se dio en ese momento en el mundo. Choque petrolero que tuvo dos escenarios y que ya hemos hablado en algunas propuestas que he hecho. El primero fue con la guerra del Yom Kippur en el año 1973, donde el precio del barril de petróleo pasó de $2.50 a $11 el barril. Esto creó una situación complicada en la economía global y creó niveles de inflaciones muy altos. Y aquí comienza la economía a vivir, o la economía global a vivir lo que se conocía como estanflación, o se ha conocido como estanflación, que no es más que decrecimiento económico con inflación. Cuando Keynes trató de analizar la economía, pues en la economía se daba la inflación cuando había un dinamismo grande de la economía. Por lo tanto, el Estado intervenía bajando la tasa de interés, elevando la tasa de interés y reduciendo el gasto público. Esto enfriaba la economía y bajaba el nivel de inflación. Pero cuando había decrecimiento económico y se estaban dando problemas de empleo, el Estado entonces intervenía creando obras de infraestructura, incrementando el gasto público, bajando la tasa de interés y creando dinamismo económico. A partir de ahí, por el efecto que sufre la economía a través del impacto de los precios de la energía, se da lo que se va a conocer como estanflación, que es estancamiento económico o caída del Producto Bruto Interno con inflación. Y esto fue pernicioso para la economía. Y esto se agranda aún más con la segunda crisis del petróleo que se va a dar en el año 1979 con la guerra Irán e Irak, dos países petroleros, y donde el precio del petróleo pasa de $11.50 a $25.
25 dólares, que si lo traemos a precio de hoy, eso debe andar por ciento y pico de dólares el barril de petróleo. Y esta situación crea, esos dos choques crean lo que se va a llamar la crisis de la deuda o la década perdida de los años 80. Esto fue una situación compleja, trajo como consecuencia la elevación de la tasa de interés, se conoce como la década perdida porque las economías colapsaron. La República Dominicana, que era un país agroindustrial que dependía de las exportaciones agrícolas, azúcar, café, cacao, tabaco, o lo que se conoce como economía de postre, pasamos a depender del turismo, zona franca, y de la exportación de mano de obra por la cantidad de conciudadanos nuestros que tuvieron que emigrar para buscar mejores perspectivas para su economía. Todo esto generó una situación difícil y es aquí, en ese periodo, entre el 73 y los 90, que se instaura lo que se va a conocer como el modelo neoliberal, que planteaban que era la panacea de todos los problemas, pero ese modelo neoliberal es que nos está llevando a una grave crisis económica en la economía global. Y podemos verlo en perspectiva. El modelo neoliberal primero se instaura, impulsado por Estados Unidos, a través de golpe de Estado. Viene el golpe de Estado de Salvador Allende, dirigido por Pinochet, en Chile, y este golpe de Estado hace que la economía chilena se desregule totalmente y se imponga ese modelo que ya había sido analizado y desarrollado en el coloquio de Lippmann en el año 1938 en París, pero que fue frenado con la Segunda Guerra Mundial, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, y no fue aplicado, que es un modelo que se instauró para tratar de frenar el keynesianismo y tratar de frenar los movimientos revolucionarios con el triunfo de la Revolución Rusa y la expansión del socialismo en todo el continente europeo, pues estaban tratando de frenarlo con una propuesta que inicialmente era como nueva economía, pero ellos los entendían que lucía como muy marxista, muy revolucionario, y decidieron ponerle neoliberalismo. Pero el neoliberalismo no se pudo instaurar para esa época. Estados Unidos interviene en la Segunda Guerra Mundial, como también había intervenido en la Primera Guerra Mundial, pero desde lejos. En territorio norteamericano no hay combate, ellos intervienen solamente vendiéndoles armas a través de financiamiento y crédito que le daban a los países que estaban combatiendo, los países aliados, y también le vendían sus armas a los alemanes en una primera etapa. Después, cuando ellos ingresan, después del ataque a Pearl Harbor, ellos ingresan y a partir de ahí comienzan ellos a desarrollar ya, después que Rusia ha atacado a Alemania, tiene prácticamente a Alemania vencida, entonces los norteamericanos pues participan y ellos, cuando triunfa los aliados, las tropas aliadas, imponen las reglas. ¿Y por qué imponen las reglas los norteamericanos? Sencillamente, como no se había desarrollado una guerra en territorio norteamericano, pues ellos fueron los que salieron mejor parados. Pero además, si los Estados Unidos también están entregándole armas a los aliados y vendiéndoselas con crédito y en oro, pues ellos fueron los que salieron con mayor cantidad de oro y en mejores condiciones. Por lo tanto, cuando ellos desarrollan, se termina la Segunda Guerra Mundial, ellos dirigen todo el proceso de la creación del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de establecer el patrón oro, que era el patrón
oro era que el dólar iba a estar basado en oro, iban a hacer las reservas en oro y ellos iban a establecer o establecieron que por cada onza de oro los norteamericanos iban a emitir $35. Todo eso fue de maravilla. Los norteamericanos controlaron la economía porque el dólar era la moneda de intercambio y esto global, y esto le permitía a los Estados Unidos endeudarse en su propia moneda y además emitir dinero para ello corregir sus déficits fiscales y también sus déficits comerciales dentro de la balanza de pago. Todo iba de maravilla. Ahora, en el año 1971, Charles de Gaulle se da cuenta que los norteamericanos han invertido más dinero o han emitido más dinero que el dinero que le estaba permitido emitir y que tiene más dólares emitidos que la cantidad de oro que ellos necesitaban para respaldar esa moneda. ¿Qué pasa? Todo sucede después que había el patrón oro fracasado y había llevado ese patrón oro y ese modelo liberal, el liberalismo económico del siglo XIX, ya en el año 1929 había llevado al mundo a una de las crisis más graves que había vivido la economía, que fue la crisis del 29, como se conoce. Ahora mismo estamos en una crisis que puede ser similar o peor a la crisis de 1929. Estamos a 4 años y meses de la crisis del coronavirus que se dio en el año 2020 y estamos a 4 años y meses de que cumplir los 100 años de esa crisis de 1929. Vamos a ver cómo esto se está gestando. Estoy haciendo todo este análisis para que ustedes vayan comprendiendo la realidad a la que nos estamos abocando y a la realidad que nos está llevando Donald Trump. Esta situación es compleja, bastante compleja. Entonces, ¿qué pasa? Charles de Gaulle le pide a Nixon, a Richard Nixon, que le devuelva su oro. Richard Nixon se niega a devolverle el oro a Charles de Gaulle. Y él dice, mi barco de guerra están partiendo hacia Estados Unidos para que me entreguen mi oro que yo me lo voy a llevar. Nixon tira un discurso el 15 de agosto de 1971 y dice, momentáneamente vamos a romper el patrón oro y vamos a emitir el dólar con el respaldo militar y económico de Estados Unidos. Ya el oro no va a respaldar nuestra moneda. Rompen, supuestamente, momentáneamente, y le devuelven el oro que tenía Francia en la Reserva Federal a otras naciones, como naciones pequeñas, como la República Dominicana, que se manejaba a través del patrón oro. Ellos lo que hicieron fue que le cambiaron al tipo de cambio en ese momento y le devolvieron sus dólares y lo dejaron como reserva en Estados Unidos. Ellos le devuelven el oro a Francia, a otras naciones no le devuelven ese oro y la situación comienza, esa crisis, a gestarse. Los norteamericanos comienzan a financiar la guerra de Vietnam. Esto ahonda aún más la crisis y explota la economía ya en los 73, 74 y tienen que ir a ese modelo neoliberal para relocalizar las empresas norteamericanas fuera de territorio norteamericano para buscar países donde los salarios fueran mucho más bajos para elevar la competitividad y así crear una posición de acumulación de las empresas norteamericanas. Lo hicieron con los golpes de Estado en todo el Cono Sur, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, que ya tenía golpe de Estado antes que Chile, Argentina, que viene después, con Videla, y todo esto imponen ese modelo neoliberal, pero ya a finales de los 80,
o a mediados de los 80 y principios de los 90, ellos comienzan a instaurar ese modelo a través de el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La República Dominicana fue una de las primeras naciones, después le siguió Venezuela y otras naciones más, donde se llevó a cabo ese experimento. Y eso trajo como consecuencia que el 25 de abril del año 1984, otro abril, hubo un estallido violento en la República Dominicana por las imposiciones que hizo el Fondo Monetario Internacional a través de esos préstamos que se le dio condicionado a la República Dominicana y que todavía nosotros no sabemos cuántos muertos hubieron. Después vino en febrero, el 27 de febrero de 1992, el Caracazo, con un estallido también violento que hubo en Venezuela por los ajustes del Fondo Monetario Internacional. Esto fue trayendo esas condiciones que se iban dando hasta la crisis de los .com y todo esto. Pero esto crea una condición de que los países petroleros, en el momento que había la bonanza petrolera, en vez de invertir en proyectos también rentables, invirtieron en compra de armamento y proyectos que no eran rentables. Y cuando los precios del petróleo, después de la primera guerra del Golfo, caen de 20 y pico de dólares por debajo de los 12 o 13 dólares el barril, eso trajo una crisis en esos países que se fueron al endeudamiento. Pero nuestras naciones, que son importadoras netas de energía, también fueron a una crisis de deuda. Y esa crisis de deuda que se da en los 80, finales de los 80, finales de los 70, principios de los 70, trae ajuste tremendo y trae grandes niveles de inflación y trae grandes problemas en la economía. Hice este pequeño análisis, este pequeño conocimiento de lo que había pasado para entrar en materia ahora. ¿Y por qué digo entrar en materia ahora? Bueno, porque sencillamente la economía viene acumulando grandes deudas y déficit tremendo en las economías globales, en todas, o casi en todas, porque Rusia y otras naciones ahí que no recuerdo ahora mismo el nombre, han reducido su deuda, sus niveles de deuda. Y aquí vienen que las raíces profundas de la deuda, de la crisis, se vienen gestando desde hace mucho. La deuda global en este momento es de 318 billones de dólares. Billones de dólares. O trillones si se habla en el endeudamiento de Estados Unidos o de Inglaterra. Pero son billones, millones de dólares. 318 al cerrar el año 2024, porque esta va creciendo. Y la deuda de Estados Unidos es de 36 billones de dólares. 36 billones de dólares es la deuda total de Estados Unidos y la deuda total global es de 318 billones de dólares. Estados Unidos y Japón son las naciones mayor endeudadas del mundo. Y esto trae como consecuencia, todas las naciones nos hemos tenido que endeudar, y esto trae como consecuencia que el servicio a la deuda, que es el pago que hacemos o hacen las naciones para cubrir su costo financiero o sus pagos de intereses a la deuda, ahora sean mucho más grandes que los gastos que tenemos que hacer en educación y en salud. O sea, naciones como la nuestra, que están en vía de desarrollo o que están dando pasos para tener una mejor vida para nuestra gente, hoy gastamos más
en el pago al servicio a la deuda que lo que nosotros tenemos que invertir en educación y en salud. Y la deuda va creciendo. Por un ejemplo, por primera vez Estados Unidos, por servicio a la deuda, tiene que pagar, gasta más por el servicio a la deuda que lo que Estados Unidos gasta en el tema militar. Y recuerden que los Estados Unidos tienen más de 800 bases militares a nivel global. Por lo tanto, su coste administrativo y su gasto en investigación y desarrollo de armamento es altísimo. Entonces, eso ha traído como consecuencia que los norteamericanos han tenido que ir incrementando el techo de la deuda. Cada rato ustedes oyen que se va a frenar la economía norteamericana, que se va a cerrar la economía norteamericana porque ya tocaron el techo de la deuda y que no tienen para dónde seguir. Ahora, Estados Unidos se maniobra y va articulando cosas porque como a partir de Bretton Woods, en el año 1944, ellos establecieron que el dólar era la moneda de intercambio y como se endeuda todo el mundo en dólares, ellos pueden endeudarse fácilmente porque ellos lo único que tienen es que prender la maquinita y comenzar a emitir dólares para ellos financiar su déficit, tanto el déficit fiscal como el déficit comercial que vienen presentando. Pero otras naciones no lo podemos hacer. Entonces, como otras naciones no podemos hacer eso, aquí viene una crisis que se va incrementando como una bola de nieve. ¿Y por qué se va incrementando como una bola de nieve? Porque ahora hay que coger prestado para pagar los intereses y para poder abonarle al principal de la deuda que hemos tenido. Los norteamericanos han pasado por ese tramo, pero como ellos emiten, como hemos dicho, no lo sienten tanto como lo sentimos nosotros. Ahora, ¿qué ha pasado en la economía? La economía se ha dado una situación compleja. Hace 3 años, ahora en el año 2022, hubo una situación que se conoce como la operación especial de Rusia en el este ucraniano. ¿Y por qué se conoce esto como operación especial? Bueno, porque Putin no ha querido decir que es una guerra, no ha querido declarar la guerra, o no ha tenido la necesidad de declararle la guerra a Ucrania para poder recuperar los terrenos o territorios del Donbass y de Lugansk, que territorios que fueron rusos, pero que con la separación de Ucrania quedaron bajo el manto de Ucrania. Ahí quedaron estos territorios y quedó también Crimea, que se lo había cedido a Ucrania Nikita Khrushchev en el año 1955, sin tirar un tiro y sin hacer ninguna declaraciones que decían que Ucrania le estaba quitando ese territorio a Rusia. Ese territorio venía desde cuando Catalina la Grande y que pertenecía a Rusia. Ahora, todos deben saber que Rusia y Ucrania formaron parte de lo que fue Rus de Kiev, donde la capital de Rusia era Kiev, y que todos estos ataques que comenzaron a llevar los mongoles y otras tribus, hicieron que Rusia se fuera moviendo más hacia el Volga y fuera buscando más protección y que la capital pasó a ser entonces Moscú. Pero al triunfo de la Revolución Rusa del año 1916, pues Kiev y Ucrania se estableció como la periferia y le dieron una serie de territorios que eran rusoparlantes para formar la República de Ucrania. Esa gente nunca se sintieron ser ucranianos, siempre se sentían ser rusos y
hablaban el idioma ruso y su comida era ruso y su baile era el ruso. Pero la situación se fue dando con mayores niveles de complejidad y viene el golpe de Estado del Maidán. Golpe de Estado que es dirigido por Estados Unidos para quitarle parte o la salida a agua cálida a los rusos desde Crimea, porque era la única parte, porque al entregarle o darle la potestad a Rusia a Ucrania de que fuera una nación independiente después de la caída del bloque socialista, pues llegaron a un acuerdo de tener la base naval rusa que le permitía la salida a agua cálida en Crimea. Cuando se da el golpe de Maidán, con el objetivo de dividir a Rusia en 36 estados y quitarle la salida de Rusia a las aguas calientes y por lo tanto Estados Unidos recuperar todo lo que Trump está hablando ahora de sus minerales, las tierras raras y todos esos minerales, pues Putin lo que hace es que maniobra rápidamente, llama a un referéndum en Crimea y este referéndum es apoyado por más del 90% de la población de Crimea, casi un 96, 97% de los habitantes en Crimea, pues deciden ser parte de Rusia. Ahora, esto, como consecuencia, tiene otras cosas, y es que se da el golpe de Estado y el gobierno que llega, comienza a negociar con los rusos y se hacen los acuerdos de Minsk en Bielorrusia. Esos acuerdos estaban referendados por Francia, Alemania y Rusia. ¿Por qué? Porque se declaró a Crimea como territorio ruso, pero esas naciones autónomas o esos territorios autónomos, no naciones, territorios autónomos que habían en Ucrania y que ya hemos hablado que su origen era ruso, pues ellos entendían que podían ser parte de Ucrania, pero como territorios independientes, como son los vascos, como son los gallegos, o sea, que tienen su presidente, su propio gobierno interno y que se rigen por sus leyes internas, aunque pertenecen a una estructura mayor, que es el gobierno central que estaba en Ucrania. Ahora, ¿qué pasa? Se firman esos acuerdos y esos acuerdos son violados. A cada rato bombardeaban a Lugansk, cada uno de estos territorios eran bombardeados, asesinados, hubo la matanza también en Odessa, que aunque no era parte de estos territorios, pero sí está ahí en el Mar Negro, y que Odessa fue parte siempre integral de Rusia. Entonces, que esta situación trae como consecuencia que Rusia plantee que no se violen los acuerdos de Minsk, que se cumplan los acuerdos de Minsk, y están en esa tónica. Ahora, en un momento determinado, el presidente francés de la época y la primer ministro, o la canciller, no la primer ministro, que funge como la canciller de Alemania, Angela Merkel, están en una reunión y le preguntan que por qué se están violando los acuerdos de Minsk. Y ellos responden, tanto el presidente francés como Angela Merkel, que los acuerdos de Minsk fueron un tente ahí para permitir que Ucrania se armara para poder enfrentar a Rusia. O sea que lo que estaban diciendo dos personas de la OTAN y de la Unión Europea era que los acuerdos fue una mentirita para permitir que Ucrania se armara
y así pudiera enfrentar a Rusia. En ese momento, Rusia no hizo grandes cosas, sino que le permitió también a Rusia desarrollar tecnología militar que aún los Estados Unidos y los europeos no la tienen, como son los misiles hipersónicos. Y eso también le permitió a Rusia fortalecerse, porque mientras Estados Unidos tiene altos niveles de gasto militar, muy grandes niveles de gasto militar, pero Rusia se centró en su gasto solamente en el aspecto de tecnología, desarrollo de nueva tecnología, porque Rusia solamente tiene una base militar fuera de Rusia, que es la que está en Siria. Entonces, esto hace que los norteamericanos tengan mucho gasto corriente, que son los gastos administrativos, de poder mantener esa base militar, pero no desarrollaron esa inversión en armas hipersónicas, o todavía no han podido, aunque están investigando, todavía no han podido desarrollar los armamentos hipersónicos en términos de desarrollarlo y llevarlo a feliz término. Pero Rusia sí, y también los chinos, y dice Corea del Norte que ellos lo tienen. Puede ser que haya una transferencia de tecnología entre Rusia, China, Corea del Norte, Irán y otras naciones que están vinculadas. Ahora, esto hace que Rusia también, en ese aspecto de esos años, trate de analizó lo que había pasado en la economía global cuando los norteamericanos, o en la economía global no, en las economías cuando los norteamericanos sancionan esas economías. O sea, ¿qué pasó en Irán? ¿Qué pasó en Irak? ¿Qué pasó en Libia? ¿Qué pasó en cada una de estas economías? Entonces, ellos se prepararon para la batería de sanciones que le iba a venir a Rusia en el momento que ellos decidieran intervenir en Ucrania. Y por lo tanto, duraron varios años, 8 años, antes de la operación especial, planteando los escenarios que se podían presentar, pero fortaleciendo también la economía rusa. La economía rusa venía con un crecimiento sostenido y una reducción de los niveles de endeudamiento. Pero también, por otro lado, los chinos y los rusos arreglaron sus situaciones. Recuerden que China y Rusia tenían una situación difícil en términos de relaciones comerciales, en términos de relaciones políticas y en términos de relaciones de toda la índole. Tan complicadas eran las relaciones de China y Rusia que Stalin y Mao no se pusieron de acuerdo, y que China llegó a un acuerdo con Estados Unidos y no llegó a un acuerdo con Rusia. Y el mismo Kissinger decía: a China lejos de Rusia y a Rusia lejos de China, y los Estados Unidos va a dominar. Y ahí están las relaciones que se dan entre China y Rusia en esa democracia del ping-pong, que se va a conocer como la democracia del ping-pong. Entonces, eso permitió que Rusia cayera eso y otras cosas, porque ahí tendríamos que analizar todo lo que Marx hablaba sobre capital, de trabajo productivo y trabajo improductivo, donde él decía que el trabajo del Estado era un trabajo totalmente improductivo, pero que había lo que se llamaba improductivo necesario improductivo necesario y productivo innecesario. Entonces, aquí hay que ver cómo los norteamericanos comenzaron a gestar su déficit y cómo comenzaron a ser más competitivas las empresas después de ello haber tenido graves problemas con los déficits inducidos por la guerra de Vietnam, como hablamos anteriormente, la guerra de Corea y otras guerras y otras invasiones, como la de la República Dominicana en el año 1965, y que ahora el 24 de abril va a cumplir
un aniversario más, el 28 de abril va a cumplir un aniversario más de la intervención norteamericana a República Dominicana. Entonces, todo eso son gastos que se hacen. Los rusos comenzaron a gestar esa relación para cuando ellos actuaran y viniera esa batería de sanciones, ellos poder controlar la situación. Y así fue. Los rusos decidieron hacer esa operación especial y llevarla a cabo en febrero del 2022. Y vinieron 3.000 y tantas sanciones y le confiscaron más de 380.000 millones de dólares que estaban en la reserva en bancos europeos y norteamericanos. Y aquí se va a dar una situación. ¿Y cuál es la situación que va a crear un problema grave? O se van a dar varias situaciones, pero hay una esencial. Y es que los precios de los carburantes, de los energéticos, se dispararon, tanto del gas natural como de los dependientes del petróleo. Y eso le permitió a Rusia poder financiar la guerra. ¿Por qué? Porque los precios llegaron hasta $120 el barril de petróleo. Y eso trajo que los niveles de endeudamiento de los países europeos y de otras naciones como la nuestra se incrementaran. Y eso permitió que Rusia acumulara gran cantidad de recursos, a pesar de que le llevaron 300.000 y tantos millones de dólares que tenían en reserva. Esta situación crea una posición también para generar una crisis en la economía global y que va a ayudar aún más a la crisis de endeudamiento, que ahí viene. Por eso quise analizar esto, porque esa situación para poderle hacer frente a los precios de los combustibles, los países importadores de energía tenían que recurrir a endeudamiento. Esto incrementa aún más los niveles de endeudamiento de los países. Pero, además de incrementar los niveles de endeudamiento de las naciones, también le crea una situación compleja a los europeos. ¿Y cuál es esa situación compleja que le crea a los europeos? Bueno, sencillamente, Alemania era la locomotora o sigue siendo la locomotora de Europa. Ahora, ¿por qué Alemania era la locomotora de Europa? Pues Alemania era la locomotora de Europa porque recibía gas por el Nord Stream 1 y después hicieron el Nord Stream 2 para no suplirle todo el gas que necesite sin las necesidades de pasar por Ucrania. Porque como ya Ucrania y Rusia venían con una situación compleja, entonces Europa estaba recibiendo, en este caso Alemania, estaba recibiendo ese gas que le permitía mejores niveles de competitividad. Y Alemania había, a partir de ese gas, había cerrado las plantas termonucleares y nucleares que tenía porque se iba a un desarrollo de energía renovable y mientras tanto, en términos de transición, estaban utilizando el gas natural como energético en transición hasta llegar a lo que se conoce como una economía verde, que ojalá que podamos nosotros también aquí en República Dominicana poder desarrollar energía solar, energía eólica, energía mareomotriz y un sinnúmero de energía, también producir biogás a partir de los desechos de petróleo, orgánicos, que van a los basureros y nosotros así reducir nuestra dependencia de petróleo, reducir el impacto negativo que hacen los gases de efectos invernaderos y también hacernos mucho más competitivos porque uno de los problemas que tenemos es la incompetitividad de nuestra matriz energética que se transfiere
a todos los niveles de producción que nosotros tenemos, porque nosotros tenemos una energía cara y mala, que no es desde ahora. El gobierno ha estado dando pasos para tratar de resolver ese problema, pero es un problema histórico que nosotros tenemos. Yo recuerdo desde cuando Julio Sauri, que se da la primera crisis del petróleo, que se hablaba de la chichigua de Julio Sauri, donde más del 90% de la producción energética para esa época, pues dependían de energía importada. Ahora tenemos un mix amplio de energía hidráulica a través de las presas, que debemos en un momento determinado tratar de limpiar los embalses y contraembalses para aumentar el nivel de almacenamiento de agua para que las turbinas que están puedan dar la capacidad de energía que ellas están diseñadas a dar y no dar menos, porque al cegarse los embalses y contraembalses, pues que tienen menos agua y lo que hace es que dan menos horas de energía hídrica. Entonces, esta es una situación que nosotros, como un país dependiente de energía importada, tenemos que ir dándole solución. Ahora, los alemanes, para llegar ahí, inmediatamente se pliegan a una serie de sanciones a Rusia. No vamos a comprar petróleo, no vamos a comprar gas, el petróleo se dispara, el gas se dispara, los costes operacionales en Alemania y en Europa se disparan, pero los norteamericanos le imponen sanciones al gas y le imponen sanciones al petróleo. Pero Rusia, que es la primera potencia nuclear del mundo y es la exportadora de uranio enriquecido para las plantas nucleares, los Estados Unidos, que importan uranio de Rusia, decidieron no sancionar el uranio. Excepto el uranio, todos los elementos de energía de Rusia fueron sancionados por parte de Estados Unidos. Los norteamericanos siguieron comprando su uranio barato y los alemanes entonces decidieron comprarle el gas a Estados Unidos. Ahora, ese gas norteamericano, que tiene un componente del gas de esquisto en grandes medidas, que es lo que le ha permitido a los norteamericanos ser exportador de petróleo y ser exportador de gas, la fractura de Quito, que es un gas y un petróleo que necesita que los precios del gas y que necesita que los precios del petróleo estén altos para que poder ser competitivo, para ello poder extraer ese gas, porque los costes son muy altos, porque están a grandes profundidades. Entonces, ese gas primero viene de la fractura de Quito, entonces es caro. Segundo, ese gas, como está en Estados Unidos y no va por tubería hacia Alemania, hay que licuarlo. Y ese tiene un costo. Ahí hay que añadirle otro coste. Pero ese gas que se va a licuar a grandes temperaturas y a grandes presiones hechas, tiene un costo alto el licuarlo, pero tiene que transportarlo en lo que se conocen como barcos metaneros, que son los barcos que lo pueden transportar hacia Europa. Ese gas llega a Alemania y tiene que ir a una planta regasificadora que tiene que volver ese gas, desmontarlo del barco, pasarlo en términos líquidos por la planta regasificadora, convertirlo en gas e inyectarlo a la tubería nuevamente para que llegue a las empresas norteamericanas. Ese gas se le incrementó en un precio a Alemania por encima del 50% de lo que ellos estaban vendiendo. Estados Unidos resuelve su problema vendiéndole el gas, haciéndose de un mercado, y los alemanes se hacen menos competitivos con relación a China, con relación a Estados Unidos y con relación a la India. Entonces, los europeos
que eran en bloque la tercera economía global, pues comienzan a decrecer y hoy la India es la tercera economía global. Esa es la jugada maestra en términos económicos que le hace Putin a los europeos y a los Estados Unidos. Y por otro lado, ¿qué hace Putin? Fortalece sus relaciones, como dije, con los chinos, también fortalece sus relaciones con la India. La India y China son aproximadamente 3.000 millones de consumidores, porque son aproximadamente 3.000 millones de habitantes. Desarrolla o relanza de nuevo los BRICS, donde son más del 40% de la población mundial, que anda alrededor del 50% de la población mundial, y comienza a enviar todo ese gas y todo ese petróleo que se enviaba a Europa, lo comienza a enviar a China y a la India. Y las empresas indias y las empresas chinas comienzan a venderle el gas y el petróleo también a los europeos. ¿Cómo? Bueno, comprándolo con descuento a los rusos, principalmente el petróleo, y mezclándolo con otro petróleo que ellos tenían de otras partes o que ellos sacan de la misma China, o los indios lo compran en otros lugares también y mezclan y hacen un blend. Y ya ese petróleo no es ruso, ni esa gasolina es rusa, pero ellos se lo están vendiendo a los precios que le permitía el mercado en ese momento y que tenían grandes niveles de ganancia. Los rusos relocalizan su mercado, los norteamericanos, en términos de Biden, deciden volar el Nord Stream, que todavía eso no se ha investigado a profundidad, y se vuela el Nord Stream. Y esto le permite a los norteamericanos un respiro, porque saben que al volar el Nord Stream los europeos no van a ir a obtener ese gas. Pero eso sube los costes energéticos y va incrementando aún más el problema de la crisis. Por eso digo, las raíces profundas de la crisis en la economía global, y esa crisis que se ha venido gestando pre-Trump tiene también ya un componente con Trump, un componente que es echarle gasolina al fuego. Y aquí es donde la pintura es dura, como decía un anuncio de pintura en los años 70. Ahí es que la pintura es dura. ¿Por qué la pintura es dura? Porque a toda esta crisis que se viene forjando después de la del coronavirus y después de esa crisis de endeudamiento que se llevó a cabo para hacerle frente, entre otras cosas también, aparte de todo ese problema, a la situación de parálisis de la economía, donde la gente había que pagarle para que estuvieran en su casa y no salieran, se viene y se gesta esta otra crisis. Y aquí hay otro sobreendeudamiento. Se incrementa aún más la deuda. Y vamos a ver hasta dónde va a ir creciendo esa deuda. Hasta dónde vamos a llegar con la deuda. Es importante ver la deuda global y que naciones pobres, cómo le van a hacer frente al servicio de la deuda. Todo esto va a traer problemas serios en términos sociales y políticos, porque no hay cosas que cree más inestabilidad social que una inestabilidad económica. Entonces, vamos a ver esta situación, cómo se va a ir desenvolviendo. Bueno, ante ese escenario, gana Trump las elecciones. ¿Y qué ha planteado? ¿Qué planteaba Trump como candidato en las elecciones
presidencial, bueno, que iba a sacar a todos los que tuvieran en términos ilegales en Estados Unidos, que iba a ponerle aranceles a todas las importaciones que todo Estados Unidos hacía de países donde ellos tenían déficit comerciales. Y eso es exactamente lo que Trump ha venido haciendo. Pero eso ha maltratado aún más la economía norteamericana, y que las naciones que están muy vinculadas a la economía norteamericana pues van sufriendo también ese problema. ¿Y cuál ha sido el problema? Bueno, las deportaciones masivas de obreros agrícolas que estaban en Texas, que estaban en los países, los estados fronterizos. Pero aquí hay un problema. Esos obreros, en su mayoría ilegales, latinos, era lo que hacían las empresas de capital norteamericano en el área agrícola competitiva, porque el norteamericano no le gusta ir a trabajar al campo, y mucho menos por salario deprimido, porque una persona que está ilegal, que en su país tuvo que emigrar porque o no tenía trabajo o los salarios eran muy bajos, va a coger cualquier cosa que le den que le permita vivir un poco mejor y enviarle algunas remesas a sus familiares. Bueno, comenzó la deportación y comenzó también la caída de la productividad en el campo de Estados Unidos. Y ahí le llega, en esa caída de la productividad en el campo de Estados Unidos, le llega la gripe aviar. Y eso dispara los costes de los huevos en Estados Unidos. Un huevo comienza a tener precios exorbitantes en Estados Unidos. Pero también el consumo comienza a reducirse porque los productos agrícolas comienzan a incrementarse dentro de Estados Unidos. Y eso comienza a incrementar la inflación. Tenemos que ellos tenían un respiro porque los precios del petróleo comenzaron a descender cuando la economía china se vio en una situación compleja y que la economía norteamericana no estaba creciendo y no estaba teniendo los números o las expectativas que esperaban cuando llegó Trump al poder. Y recuérdense que el Bitcoin llegó a costar 100,000 y pico de dólares. Hoy el Bitcoin no está por ese rango, anda por alrededor de los 80,000 dólares. O sea, ha caído. El precio, el dólar, ha perdido competitividad. Y aunque quieran o no reconocerlo, ya hay muchas naciones que están haciendo negocios que ya no es en dólares, es en el renminbi, que es la moneda china. Tú me dirías, no controla la cantidad de mercado que controlan los norteamericanos. Es verdad, no tiene ese control, pero han ido ampliando. Y hay más naciones que han decidido. Ahí está Arabia Saudita, que es un socio privilegiado de Estados Unidos, fue un socio privilegiado de Estados Unidos, y ahí está Arabia Saudita, que ahora está negociando el renminbi. ¿Y por qué Arabia Saudita, que en los años 73, 74, impuso el patrón, el petrodólar, cuando los norteamericanos salieron del oro para fortalecer la moneda norteamericana, y ahora Arabia Saudita está negociando en renminbi? Pues sencillo, muy sencillo. Estados Unidos, que no había ido al petróleo de Quito para esa época, a la fractura de Quito, pues importaba gran cantidad de su petróleo desde Arabia Saudita. Era un socio privilegiado de Arabia Saudita en la importación de energía, en este caso petróleo crudo, para ellos refinar y reexportar los combustibles.
Ahora ustedes saben quién es el primer socio de Arabia Saudita en la comercialización del petróleo. Pues nada más y nada menos que China. Ahora son los chinos que son los socios de ellos. Y entonces Arabia Saudita plantea ingresar también a este grupo de los BRICS que gestiona el mismo Putin y lleva a cabo todo esto. Toda esta situación se va dando, se va complejizando y llega Trump, entonces quiere las tierras raras de Ucrania, decide resolver el problema de Estados Unidos con Rusia, pero también se le crea una situación compleja con los europeos. Los europeos están quedando fuera de la foto. Putin está negociando con Rusia. Es una negociación que Rusia había planteado. Putin, no, escúcheme, Putin no. Trump había planteado en campaña que en 24 horas lo resolvía, después en 7 días, después en un mes, ya tiene más de un mes en las negociaciones. No se ve luz al final del túnel para ver si por fin llega la paz al este europeo, pero todo eso no se vislumbra a corto plazo. ¿Y por qué no se vislumbra a corto plazo? Bueno, hay una situación beligerante de parte de los ingleses y de parte de los franceses. Hoy hubo un atentado, cuando estamos grabando esto, a lo que fue el gaseoducto que pasa por Ucrania, donde los ucranianos bombardearon. Pero recuérdense que los ucranianos también habían llegado a un acuerdo con Rusia de no atacar la infraestructura energética para que también los rusos no atacaran esa infraestructura energética. Y Putin había planteado y había cumplido. Pero ahora con este ataque a ese gaseoducto, que volarlo, esto va a traer como consecuencia que los rusos le van a dar duro a la infraestructura energética de Ucrania. Vamos a ver cómo esta situación se va desarrollando. Putin le ha planteado claramente que no puede ir a una tregua, que no va a ir a una tregua donde hay por 30 días solamente, que él o firma la paz o siguen los combates. Pero además, lo que planteaban los europeos de que iban a poner unas tropas ahí, él dice no. Tropas europeas no, podrán ser de otras naciones, por ejemplo de China y de todas estas cosas, y ya ahí comienza China a aparecer en la fotografía de las negociaciones que se están dando. Vamos a ver cómo va esto a ir escalando, esta situación. Trump comienza también a poner aranceles, le dice a los mexicanos, si ustedes no me paran el tráfico de drogas, yo le voy a poner un arancel. La presidenta de México le dice, bueno, pero si usted no pone un arancel, nosotros también a ciertos productos norteamericanos, pues le vamos a poner arancel. Luego también hace lo mismo con Canadá. Dice que Canadá va a ser el estado número 51. Esto hace que el primer ministro de Canadá, el nuevo primer ministro de Canadá, actúe en consecuencia contra Estados Unidos y también le ponga aranceles. Vamos a esperar el 2 de abril, ahora un día antes de mi cumpleaños, a ver cuáles van a ser las condiciones que se van a estar dando con la aplicación de los aranceles. Estos aranceles también complican porque incrementa aún más los niveles inflacionarios. Creo que ya hemos llegado al final de la pepa en la geopolítica en el día de hoy. Solamente me resta decirle que aquellos que no se han inscrito, pues que se inscriban, que tenemos que llegar a mucho más para que el algoritmo nos pueda tomar en consideración. Tenemos que seguir creciendo, vamos a tener propuestas con compañeros
internacionales que van a estar por aquí hablando de geopolítica y de geoeconomía, porque la geoeconomía y la geopolítica van de la mano una y otra. Y entonces esto también permite que este canal, que es un canal contestatario, pueda llegar a mucho más personas y vamos a hacerlo mucho más grande. Muchas gracias, soy Tito Olivo y hasta la próxima propuesta.